Buenas tardes, de nuevo con el tema de potencias. En este, en este momento vamos a ver el, el punto de corrección del factor de potencia. Entonces, en la industria lo que sucede es que hay mucha carga inductiva por la presencia de motores, generadores y todos estos aparatos que contienen bobinas, ¿no? Entonces son cargas inductivas. Por tanto, la corriente está en atraso. Y la potencia activa que es entregada a la carga es la medida del trabajo útil, ¿sí? Como se menciona ahí, por unidad de tiempo. Ya vimos esa, esa relación de energía, ¿no? Trabajo por unidad de tiempo. Entonces, esa potencia activa se transmite por las líneas y el transformador. Entonces, como un transformador trabaja a voltaje constante, entonces, y la potencia en la que se mide dicho transformador son en voltiamperios, kVA, kilovoltiamperios. Es lo que da idea de la corriente máxima permitida en el mismo. También mencionan acá otro apunte que teóricamente un transformador con una carga L o C, inductiva o capacitiva, podría estar trabajando a plena carga mientras que la potencia activa es cero. Este es un gráfico de esa situación, ¿no? Donde la potencia activa es un valor muy pequeño y los valores de potencia aparente y, y la potencia reactiva son grandes, ¿sí? Entonces, la idea de corregir el factor de potencia es disminuir estos valores de potencia reactiva, ¿sí? Haciendo este ángulo prácticamente cero. Entonces, aquí dice. Y, bueno, la potencia es tan pequeña que tiende a cero, ¿sí? La potencia activa, esto es lo que mencionábamos, ¿sí? La potencia activa, como ya dijimos, es la que se sucede en los elementos resistivos. En este caso, la potencia activa es mucho, pero mucho menor que la potencia reactiva. Y aquí se aprecia en la gráfica, ¿sí? No es el ideal esa situación. Sí, esa situación no es ideal. El ideal es corregir este valor de potencia reactiva, hacerlo pequeño. Dice que en el sistema de distribución esa potencia aparente, esta es una medida de la carga, es una medida de la carga, ¿no? La potencia activa es medida de la potencia útil suministrada, ¿sí? Esta es la potencia útil suministrada al consumidor, al usuario. Por eso en la industria es preciso disminuir estos valores de potencia reactiva para acercarnos cada vez más a valores de potencia activa. Entonces aquí conviene que la potencia aparente sea más o menos igual a la potencia activa, lo que venimos diciendo, ¿no? Al disminuir Q,
este valor de potencia aparente se hace cada vez más igual a la potencia activa. Listo. Entonces otra forma de graficarlo es que hemos disminuido Q, la potencia reactiva. Este ángulo se hace cada vez más pequeño, cercano a cero, por tanto el factor de potencia es 1. Un batímetro mide la potencia activa. Listo. Como en la industria la mayoría de carga es inductiva por la presencia de bobinas en motores, entonces ese factor de potencia se puede ajustar colocando condensadores. Entonces se habla de banco de condensadores para la corrección del factor de potencia, hacer este valor cercano a 1. Esa carga de condensadores se coloca en paralelo con la carga principal. Por ejemplo, este es el motor y este es un banco de condensadores en paralelo con la carga. Esto con el fin de que el voltaje no se vea afectado, el voltaje que cae sobre la carga, sobre el motor. Entonces tenemos de esta manera que la potencia activa no varía, es constante. ¿Sí? Es la idea. Con el aumento del factor de potencia baja, como ya dijimos, la potencia aparente y por tanto baja la corriente señalada como la corriente aparente. Acordémonos del triángulo de potencias, ¿no? Entonces enseguida lo miraremos. Entonces en un video anterior veíamos el triángulo de potencias, entonces decimos que con la corrección del factor de potencia, la disminución de este ángulo, este valor de potencia aparente disminuye. Entonces aquí haciendo el equivalente del triángulo de corrientes, esta es la corriente aparente, esta corriente igualmente con la disminución de este ángulo va disminuyendo la corriente aparente. Listo. Con la corrección del factor de potencia habrá más eficiencia en el sistema de red de distribución principal, ¿no? Sí, o sea, la utilización óptima del sistema de distribución de los transformadores y todo este conjunto. Listo. Bueno, aquí tenemos gráficamente esta corrección de potencia donde pasamos de un valor S a S', de un valor Q a un valor señalado Q, conservando el valor constante de potencia activa. Listo. Entonces, potencia, bueno, la puesta de condensadores lo que hace es que pone en adelanto la corriente para corregir ese factor de potencia. Ya dijimos que la potencia activa es constante, siempre será constante. Y la idea de nuevo, bajar la potencia aparente, con lo cual se logra bajando la potencia reactiva con la conexión de condensadores. Listo, bueno, aquí pequeñas notas de un voltaje VDT señalado de esta manera y su notación fasorial. Ya lo habíamos visto, son notas. Más notas por aquí que vimos en videos anteriores. Potencia aparente es igual a voltaje por la corriente conjugado, que es igual al valor del voltaje RMS
con su correspondiente ángulo por la corriente con, bueno, en valor conjugado eh, se, se le antepone un menos al ángulo correspondiente. Ya habíamos visto este tema, entonces aquí es un pequeño repaso, lo que nos llevaba, veíamos que la potencia aparente es un valor P menos J Q, donde esta era la potencia activa y esta era la potencia reactiva. ¿Sí? Entonces decíamos que un sistema con corriente en adelanto, ¿sí? Donde la corriente adelanta el voltaje en un valor θ, nos arrojaba este triángulo de potencias, ¿sí? Y la ecuación final era S igual P menos JQ, el signo menos para un sistema en adelanto, o sea, con condensadores, ¿no? Para una corriente en atraso que corresponde a bobinas, a las inductancias. Entonces la corriente atrasa el voltaje en un valor θ. De esta manera se da el triángulo de potencias y la ecuación de potencia aparente, aquí hay un error, bueno, potencia aparente es igual a potencia activa, aquí es activa, ¿no? Más, este signo es más, J Q, ¿no? Potencia reactiva, que hay un error. Bueno, signo positivo. Listo. Bueno. Más repaso. Potencia activa se da en los valores resistivos, en las resistencias. Potencia reactiva es la sumatoria de las reactancias. Y potencia aparente se da en la impedancia total. ¿Listo? La potencia aparente en la impedancia total, en la Z. Listo. Entonces, la potencia activa total es sumatoria de todas las potencias activas, la que cae en R1, en R2 y así. La potencia reactiva total es la sumatoria de las potencias reactivas, la que cae en X1, en X2 y así. Y la potencia aparente total es la sumatoria vectorial de las potencias aparentes S1, S2 y así. Listo. Eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. Sí, vamos a verlo en el libro, donde hay dos cargas. Hay dos cargas conectadas en paralelo en un sistema de alimentación AC. Un triángulo corresponde a una carga, otro triángulo corresponde a la otra, y cada uno tiene unas potencias activas, reactivas y aparentes. Potencia activa, reactiva y aparente. Y entonces lo que se hace es, se suman esta potencia activa con esta potencia activa, da este valor, y se suman, bueno, en este caso se suman, son dos sistemas que van en son dos sistemas que van en atraso, o sea, se trata de dos sistemas inductivos. Entonces se suma Q1 con Q2, forma este lado, un sistema en atraso, y finalmente esta y esta forman ST, la total, la
potencia aparente total, que a la final viene a ser la suma vectorial de esta potencia aparente 2 con esta potencia aparente 1. Entonces ya vemos el ejemplo. Bueno, este es el ejemplo. Acuérdense que seguimos el texto de Edminister, muy bueno, texto excelente para entender todos estos temas. Entonces dice, determinar el triángulo de potencias de cada una de las ramas del circuito paralelo de la figura 7.15. Esta es una carga, esta es otra carga, van en paralelo con este sistema de alimentación. Entonces dice que obtener luego el correspondiente circuito completo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Miramos la primera corriente que circula sobre Z1, corresponde a B sobre Z1, donde B es el voltaje, aquí está su valor, sobre Z1, este es el valor, entonces están en expresiones fasoriales, ya vimos cómo se resuelve, 20 dividido 4 y los ángulos se restan, y la potencia aparente del primer circuito es ese voltaje por el conjugado de la corriente. Entonces, de nuevo tenemos valores fasoriales, resolvemos y nos da este valor, que convertido al valor binómico, entonces tenemos esta expresión donde este primer valor es la potencia activa 1 y este Q1 es la potencia reactiva de esta rama. Igualmente con la rama 2 es exactamente el mismo proceso, usamos este valor de impedancia, es el mismo valor de alimentación, es lo mismo. Entonces en últimas hallamos potencia activa 2 de la rama segunda y potencia activa y potencia reactiva de esta misma rama. Listo. Entonces, teniendo esos valores, vamos armando el triángulo. Esta la hallamos, esta la hallamos, esta la hallamos de la segunda rama, esta también la hallamos, y tenemos también que hallamos este valor S1 y S2. Esta forma como se montan los triángulos es porque esta P1 sigue a esta P2, se van sumando, ¿sí? Y esta Q1 sigue, o más bien esta Q2 sigue la Q1, porque se trata de dos sistemas en atraso, dos bobinas. Fuera un condensador, se armaba el triángulo de forma contraria con el propósito de que reste a este Q. Bueno, lo miraremos en otro ejemplo. Entonces, seguimos aquí con la resolución. Dice que P1 es la parte real. Bueno, ya lo señalamos acá. Se trata de un sistema en retraso, el Q1. El valor de S1 ya lo habíamos hallado. Y hallan el factor de potencia, que acuérdense, es el coseno del ángulo, ¿no? Que es P1, en este caso coseno del ángulo es P1 sobre S1, ¿sí? Y da este valor en atraso, es una bobina, es un sistema con reactancia inductiva. De forma análoga se hace este análisis acá, y también se trata de, bueno, aquí hay un error, no importa,
es un sistema en atraso, se trata de otra bobina. Listo. Lo que veníamos anotando acá, P1 y P2 se suman, se hace la suma, da este valor, son las potencias, la potencia total activa, la potencia total reactiva, se suman, son los valores anteriores Q1 y Q2, se suman porque son dos reactancias inductivas, ¿sí? No hay capacitivas, entonces da este valor. Si hubiera una capacitiva se restaría. Y la potencia total es da el resultado de armar la expresión binomial de PT, potencia total, y QT, reactancia inductiva total. Es esta expresión, ya la sacamos, lo pasan a expresión fasorial. Bueno, aquí es lo mismo. Y el factor de potencia total, ¿sí? Viendo la gráfica, es este ángulo, donde corresponde a este lado la P total, ¿sí? Haciendo el coseno, ¿no? O sea, coseno de este ángulo es igual a a P total sobre S total. Al hacer ese valor, esa operación nos da este resultado, lo que corresponde a un sistema en atraso, y pues de ahí podemos también sacar el arco coseno para deducir que ese ángulo es 43.4. Entonces ese es el ejemplo. Bueno, dice aquí, que las potencias reactivas van verticales y se suman, bueno, lo que hacíamos, lo que anotábamos antes. Esta S total también se puede hallar por el teorema del coseno, hacer ese ejercicio de sumar esta S1, S2 y da la S total por el teorema del coseno, ¿sí? Entonces es otra forma de hallarla. S total es igual, lo vimos en el ejercicio, a el raíz cuadrada de potencia activa total al cuadrado más potencia reactiva total al cuadrado, raíz de esas dos, ¿no? Listo. Espere, miramos otro. Dice que hay un ejercicio que corresponde a esta forma, donde tenemos una carga inductiva, otra carga inductiva y una capacitiva. Entonces vemos que las potencias activas P1 se suma con P2 y se suma con P3. Pero las cargas inductivas, aquí hay una inductiva. La carga inductiva, esta potencia, se resta con esta Q2. Vea que el triángulo va al contrario, ¿sí? Entonces se resta, quedamos en este nivel y vuelve a haber otra carga inductiva que se suma, va en sentido contrario. Entonces a esta se le resta esta y se vuelve a sumar esta. Estas dos son cargas inductivas, esta es una capacitiva. Entonces en últimas da este triángulo con esta S total, esta. Entonces, bueno, estos son los apuntes, que los comentarios. Q1 y Q3 son en atraso, ¿sí? Son inductivas.
y Q2 es en adelanto, un condensador. Listo, miraremos rápido ese ejemplo. Bueno, este es el ejemplo. Dice que determinar las componentes del triángulo de potencias de la asociación de tres cargas definidas de la siguiente forma. Carga 1 y 250 voltiamperios. Esta es potencia aparente, ¿no? Y la carga 1. Con factor de potencia, bueno, dan el factor de potencia 0.5 en atraso. Es una bobina. Es una carga inductiva. Listo. Y la segunda carga dan la potencia aparente de esa segunda carga y con su factor de potencia en adelanto. Es una carga capacitiva. Sí, una reactancia capacitiva. Y la carga 3 dan su potencia aparente. ¿Qué dice acá? 100 voltios. Bueno, dan la potencia aparente, dan potencia reactiva y dice que es en retraso, otra bobina. Entonces dicen que van a calcular las potencias media y reactiva desconocidas de cada carga. Bueno, entonces aquí mencionan carga 1, se tienen estos datos con este factor de potencia. Entonces la potencia activa fácilmente se halla multiplicando esos dos valores, da esto, ¿sí? Da este valor y por tanto se deduce del factor de potencia de 0.5 que el ángulo es 60, ¿sí? El ángulo es 60, por tanto de ahí sale el Q, que es potencia aparente, acuérdense, por el seno de teta. Por el seno de teta. Entonces tenemos un valor de potencia reactiva de este resultado. Listo. En la carga 2, los datos que se tienen son potencia activa. Potencia activa con un factor de potencia de este valor en adelanto. En adelanto pues nos dicen que es una bobina, ¿no? Listo. Entonces igualmente sabemos que potencia aparente es igual a P, potencia activa dividido el factor de potencia. Entonces se hace ese cálculo y nos da que la potencia activa es este valor. De igual manera tenemos este factor de potencia que es el coseno del ángulo. Entonces hallamos el coseno, el arco coseno, y con eso hallamos el ángulo 36. Y la Q la podemos deducir sabiendo ese ángulo y la potencia aparente. Entonces tenemos que este es el resultado en adelanto. En adelanto este es un circuito de condensadores, de condensador. Y la carga 3 dice que la potencia aparente tiene este valor, la potencia reactiva tiene este valor, tiene este otro valor, y dice que es en retraso, es una carga inductiva. Entonces, de igual manera, podemos hallar Q, podemos hallar teta haciendo el arcoseno. Tenemos ya en el triángulo Q y S estas potencias, acuérdense, en el triángulo. Entonces pura trigonometría aquí.
tenemos estos dos valores y hallamos que el ángulo es este valor. Por tanto, para hallar la potencia activa es potencia aparente por el coseno de este ángulo. Nos da este valor. ¿Sí? Ya hallamos todas las potencias activas, entonces las sumamos de cada carga. 1, 2 y 3 da este valor. Ya hallamos todas las potencias reactivas. Esta primera es positiva, esta se resta, condensadores, acuérdense, y esta es la potencia, otra reactancia inductiva, se suma. Entonces da este valor en retraso. En últimas resulta siendo una Q inductiva. Listo. Y el triángulo de potencias con su potencia aparente total se resuelve por el PT, potencias activas totales, más JQT, la reactancia total, y da este valor. ¿Sí? Da este valor de lo calculado, este 588 hasta acá, y este J 181. Entonces tiene su expresión binómica y tiene su expresión fasorial. Entonces aquí tenemos los resultados, el factor de potencia de general, el ángulo general es esta división, ¿sí? Es esta división. Bueno, ya en PS, o sea, esta P sobre esta S, ¿sí? Es el coseno. Entonces dice que el retraso, bueno, perdura el sistema inductivo, lo que nos da este triángulo, este primer triángulo de la carga inductiva con sus correspondientes valores. Tenemos este otro triángulo que es la carga capacitiva, reactancia capacitiva, y esta es la reactancia inductiva. Nótese de nuevo suma de potencias activas, y este es positivo de potencia reactiva, de potencia reactiva inductiva, se resta esta potencia reactiva de condensador capacitiva, y vuelve y se suma esta reactancia inductiva, lo que nos conduce a este triángulo, este lado y esta S total. ¿Listo? Entonces esa es una forma de verlo con números y gráficamente. Este es la gráfica del ejercicio anterior. Entonces dejaremos hasta ahí el video, se extendió. En el próximo veremos algunas notas. Entonces gracias.